tenías una pregunta especial para vos, Rochi, te la hacemos y pasamos a la parte del taller de la universidad. ¿Cómo, preguntaba Luciano Rubén, cómo ve desde la perspectiva de la participación política de las jóvenes, cuáles son las principales dificultades que abordan desde el género? Bueno, sin lugar a dudas, creo que la primera discusión está como mujeres, cuáles son las dificultades que tenemos como mujeres para hacernos lugar en la política. Muy bien lo reflejaba Brenda, que bueno, son muchas y los datos lo comprueban, pero yo creo que nuestra generación, y siempre lo hablamos mucho con Analía, con Caro y con muchas referentes, con la misma Brenda, a nuestra generación que nos tocó empezar a militar en el auge o al calor de estos movimientos como el Ni Una Menos, sin lugar a dudas que esto es gracias a la lucha que vienen realizando las mujeres desde hace muchos años y muchas generaciones atrás, en materia de ampliación de derechos civiles y de derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Creo que han sido un legado fundamental para que la participación política de las jóvenes sea mucho más activa y que en las distintas expresiones políticas tengamos más espacio de participación. Y es algo no menor resaltar que, por ejemplo, la conducción actual de la Federación Universitaria de Córdoba está compuesta por 3 mujeres, por primera vez en la historia en 100 años, que somos 3 mujeres de distintos espacios políticos, y eso no es una casualidad, ni un mérito de nadie, más que del colectivo que ha permitido, a través de estas expresiones menos, que las mujeres tomemos más espacio en esto. Y después la segunda discusión como juventud, en términos plenos, que sí, es fundamental que los jóvenes tengamos la posibilidad de que nuestra voz se escuche de manera paritaria, digamos, a las expresiones de las generaciones anteriores. Yo creo generar un trabajo, aquellas que llegan a ocupar espacios o en un que fuese, que no sean espacios relegados, sino que sean espacios en donde de verdad pueden tomar decisiones. Digo, un ejemplo es el de Leopoldo, que es un joven intendente, digo, eso es una expresión de que como juventud podemos, pero bueno, sin lugar a dudas, las interseccionalidades de ser joven y de ser mujer, con todas las dificultades que antes expresamos en materia política, se reflejan, pero yo creo, y tenemos una mirada esperanzadora, que estos movimientos como el Ni Una Menos van a ayudar a que cada vez más seamos las que podamos ocupar espacios de tomas de decisiones en una democracia paritaria, como decía Brenda. Gracias, Ro. Vamos a pasar ahora a Jazmín. Te quedás como administradora del Zoom para poder coordinar las distintas participaciones que vaya a tener la charla. Bueno, gracias, Rochi. Pasamos ahora al capítulo de la Unidad Central de Género y de la Escuela Itinerante de Género de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todos. Gracias a Leopoldo, a Marco, a Analía, a Nati, a Rita, a Brenda, a Rochi, que están por ahí haciendo la presentación, de poder pensar en estas cuestiones vinculadas a las desigualdades de género como generadoras de una de las violencias más grandes que atraviesan, digamos, a la humanidad en términos históricos y culturales. Un poco la idea de hoy es poder atravesar con ustedes lo que tiene que ver el trabajo que vienen haciendo las chicas y los chicos de las escuelas itinerantes de género, en una articulación muy importante que se genera desde la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de la Unidad Central de Políticas de Género, que es una unidad que recientemente se empezó a vincular en términos de tener una jerarquización para poder sostener un trabajo profundo de transversalizar la perspectiva de género. A ver, se me aguarda en un instante que estoy escuchando con eco. Bien,
como les decía, en poder articular con la Federación Universitaria de Córdoba a través de un grupo bastante amplio de estudiantes y estudiantes que han atravesado un proceso de formación específico y que a través de, digamos, de una mirada interdisciplinaria que tiene que ver que son provenientes de distintas carreras, psicología, derecho, han podido trabajar en un marco de aprendizaje colaborativo para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la vinculación universidad, sociedad. Y en este marco sí pensamos que el gran aporte de la universidad tiene que ver con cuestiones vinculadas a los gobiernos locales y el poder pensar, como decía el título de esta charla, cómo se piensa en el futuro de la igualdad de género desde la perspectiva local. Un poco, bueno, Brenda y Rochi venían planteando cuáles son las cuestiones vinculadas a las brechas de género. En esta segunda parte del taller vamos a trabajar más en lo que tiene que ver con de género y las desigualdades. Entonces, la idea de esto es poder pensar un poco entre todas y entre todos de lo que se trata esto, de cómo pensamos sociedades locales, gobiernos, gestiones, que realmente se comprometan y puedan transversalizar y trabajar en pro de una igualdad de género real, no que quede en una ficción, en una ilusión declarativa, sino que realmente podamos generar redes y experiencias que contribuyan a erradicar las desigualdades. Esto es importante en el marco de poder pensarlo también, como mencionaban anteriormente Brenda y Rocío, en el marco de la ley Micaela. Micaela fue una activista del movimiento Ni Una Menos. El día miércoles se van a cumplir, es el día 3 de junio, que es un día muy importante en términos del movimiento de Ni Una Menos. Y el caso de Micaela nos viene a dar cuenta de la importancia de contar con marcos jurídicos y acciones estatales que configuren en la obligación de la formación de la formación y la construcción de perspectivas de género en términos de los ámbitos públicos. Los municipios a través de la ley Micaela han adherido, como decía la ley Micaela, la ley conocida como Micaela, es una ley que obliga a la formación a todos los funcionarios y funcionarias de los tres poderes, legislativo, judicial, de los ejecutivos, en los cuales la provincia, en los cuales también los municipios como gobiernos locales, desde sus consejos de representantes o de sus ejecutivos, han adherido. Micaela, hacemos una pequeña rememoranza al caso. Micaela, una activista de Ni Una Menos de la provincia de Entre Ríos, que fue asesinada a manos de un agresor sexual, que se le brindó, digamos, una libertad con importantes antecedentes como agresor, como persona violenta, en términos de pensar, ¿no es cierto?, lo que son los delitos de abuso sexual, y significó a Micaela esta muerte, ¿sí? Por supuesto que el pensar la situación de Micaela, como decía Rochi, tiene que ver con pensar los contextos de femicidio. En este caso, la gran crítica y por qué surge la ley Micaela tiene que ver con que el Poder Judicial, puntualmente un juez de garantía o de casación, brindó la libertad a este agresor sexual y a este femicidio de Micaela. Entonces, a partir de ahí, se trabajó duramente en las distintas instancias para poder contar con una ley de esta magnitud que implique la capacitación obligatoria en género y en violencias de género. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a la instancia, por ahí leía las preguntas de recién, que consultan sobre cómo se llevan adelante las denuncias, los procesos de abordaje judicial y psicológico de las situaciones de violencia. Hoy vamos a trabajar un taller, la idea es que sea un taller participativo a través del chat. Las chicas van a estar exponiendo sobre distintas temáticas. Así que bueno, vamos a arrancar con Aldana, que tiene bastante para comentar desde dónde se origina todo esto. Así que bueno, continuamos con las chicas. Antes de eso... date un minuto, que ahí ¿sí? Le agradecemos a Leopoldo que se tiene que retirar.
que es el intendente. Más que nada agradecerle el espacio que nos está brindando y esto de traer estas iniciativas al interior de la provincia y demás, nos parece muy productivo y bueno, más que nada agradecerte el saber y la oportunidad que nos estás dando. Y te dejo unos minutos. Para mí la verdad que es un verdadero gusto realmente poder compartir esto, nos enriquece absolutamente a todos y a todas, y la verdad que sinceramente me siento muy a gusto poder trabajarlo, poder compartirlo, muy contento por las personas también que participan. Ro, tanto como vos, Ro, que también sos una impulsora de todas estas cuestiones, Brenda, Marco ha trabajado mucho en este sentido, Caro y de todas las demás chicas, la verdad que la participación hace también a que podamos entender estas cuestiones y dar la posibilidad y la participación justamente a todos ustedes, la verdad que es algo que va a empezar a transformar una sociedad en la cual tenemos que aprender a el otro, a pensar a poder trabajar justamente en conjunto, empezar a que cambien estos índices que realmente alarman. Y bueno, por parte del municipio de Pilar, por parte de todo nuestro equipo de gobierno, cuenten, las puertas están abiertas para tratar absolutamente todos estos temas. Antes de iniciar esta gestión, nosotros propusimos a través del Consejo Deliberante la aprobación y la adhesión justamente a través del Consejo de la Ley Micaela. Fue una de las propuestas de nuestro lugar desde la oposición y bueno, justamente hoy, qué mejor poder trabajarlo desde el lugar que tenemos y junto a ustedes. La verdad, muchas gracias, me tengo que retirar, tengo otra reunión, pero un agradecimiento para todos y todas. Gracias. Bueno, muchas gracias a Leopoldo que nos ha dado el espacio también para poder participar desde esto, de poder pensar también las gestiones locales. Pensemos que el taller de hoy nos va a dar herramientas justamente para poder comprender lo que es la perspectiva de género y de esta manera poder traducirlo y traducirlas en experiencias comunitarias, en experiencias de redes y en experiencias, como decíamos, en la construcción de políticas públicas vinculadas a nuestra proximidad, ¿sí? Por ahí las chicas van a ir planteando distintos temas, temas que pueden darse a confundir con cuestiones de ideología personal, pero tenemos que pensar que en la perspectiva de género tenemos toda una construcción hecha que tiene que ver con todo esto que venían planteando desde la fase inicial de este encuentro, de este conversatorio, cuando Brenda hablaba de las brechas en tecnología, la brecha salarial. Entonces, y lo que decía Rocío con respecto a las violencias de género, a los femicidios, y cómo los contextos de pandemia también generan condiciones que hacen que las situaciones de las violencias de género se intensifiquen, ¿no? Pensemos que el contexto de pandemia, la cuarentena, esto del aislamiento, hace que las mujeres que atraviesen situaciones de violencia, y cuando hablemos de mujeres en situaciones de violencia vamos a ver por qué hablamos específicamente de violencia de género dirigido a las identidades femeninas, ya sean mujeres o también los grupos y los colectivos de diversidad sexual, de disidencias sexoafectivas. Y también esto lo tenemos que hacer pensando en que es un contexto histórico de construcción. Como se ve ahí al principio, cuando Brenda contaba sobre la historia de lo que constituyó en Argentina el voto femenino, hubo desde el 1900 un montón de mujeres participando, un montón de colectivos que venían propugnando por un montón de reclamos y de demanda de derechos que obviamente tardaron su tiempo en poder cristalizarse. Entonces, cuando pensemos en todo esto que van a hablar las chicas y todo lo que han producido hoy desde la perspectiva de las escuelas itinerantes de género, pensemos que también son producto de un contexto de luchas, de demandas, como constituye hoy por hoy, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos. Y que hablar de violencia de género, volvemos a decir, estamos hablando
ante la emergencia de un fenómeno que es transversal, que se presenta en absolutamente todas las culturas, que es histórico y que es una de las desigualdades más grandes, y que no se mata solamente por el hecho de que a las mujeres, por el hecho de que ahora los feminicidios se observan más, sino que tienen que ver con condiciones estructurales, ¿sí? Que las mujeres se mueren y las identidades femeninas se mueren y sufren violencia por esas razones, no por otras, no porque se cruzaron con alguna persona que tiene algún trastorno psicológico o que tiene alguna situación de enfermedad mental. Entonces, el poder pensar hoy por hoy en la construcción, y esto que van a plantear las chicas desde la raíz, tiene que ver también con poder comprender cómo desde las políticas locales se pueden abordar mejores las acciones de prevención y de sensibilización. Así que bueno, está todo listo, así que ya los dejo y las dejo con las chicas de las escuelas itinerantes de género y de la Federación Universitaria de Córdoba. Hola, bienvenidos a todas y todos. Bueno, mi nombre es Aldana Bruno, soy estudiante de la Facultad de Derecho y primero que nada, bueno, quería agradecer poder participar en esta instancia, que estamos en constante formación, así podemos continuar. Bueno, Has, si podés poner las fotitos, así continuamos. Bueno, a continuación vamos a presentarles el primer eje. Vamos a mostrarles una seguidilla de fotos, en los cuales estas fotos los quería invitar, ¿sí?, para poder reflexionar sobre ellas, acerca de cómo se sienten ustedes internamente con estas imágenes. Y está bien que, por ejemplo, está bien que son personas desconocidas en algunas fotos o algunos dibujos o esquemas, pero nos gustaría que pongan en los comentarios qué sienten a la hora de verlos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si fueran, hay una mujer que está limpiando como ama de casa, ¿qué sentirían si fuera un amigo, un vecino o alguien que conozca, ¿sí? A lo cual podrían llegar a analizarlas en ese contexto. Está bien que estas fotos en realidad fueron más que todo en forma estratégica, ¿sí?, elegidas para poder mostrarles o para que puedan visualizar los estereotipos que se ven día a día, ¿no? O sea, los estereotipos internos que tenemos y bueno, que queremos desarrollar para que los puedan identificar. Como sabemos, los estereotipos, ¿sí?, son aquellas ideas o creencias que están arraigadas en la sociedad constantemente, ¿no? En los cuales la finalidad que tienen es saber o tratar de insertar el cuál es o cómo debería ser, ¿sí?, tanto el rol de la mujer como el rol del hombre, ¿sí? No tienen ninguna justificación, ¿sí?, ni ninguna creencia en particular. En lo general se dictan de forma inconsciente, ¿sí? Y se caracterizan siempre y cuando, más que todo, porque se le atribuyen algún tipo de rasgo, alguna determinada actitud, algún determinado comportamiento o patrón, que en realidad se lo establece, sí, en cada género, los cuales en realidad son compartidos con la gente, pero forman como alguna determinada instancia en la sociedad. Primero que nada tenemos que diferenciar también, o tener una idea básica, ¿sí?, de que existen tres tipos de estereotipos. Por un lado tenemos los estereotipos positivos, por el otro lado los neutros, y por el otro lado los estereotipos negativos. Cuando hablamos de estereotipos positivos, sí, serían esos estereotipos que presentan algún tipo de característica positiva. El ejemplo más claro es decir, como por ejemplo, las niñas son buenas, las mujeres son buenas en la cocina, las mujeres son buenas en la limpieza, ¿sí? En realidad, más que todo, es como una forma generalizada, ¿sí?, para poder decir que las mujeres son buenas para algo, o tanto los hombres. En realidad no es que el concepto positivo propiamente dicho sí sea como algo bueno, sino que es positivo el estereotipo en el sentido de que la oración, ¿sí?, no apareja esa negatividad que tenemos, sino que en realidad es como una concepción, bueno, positiva, como dice el concepto.
Por otro lado tenemos los estereotipos neutros, ¿sí? Que serían aquellos que suponen una determinada característica que no tiene ningún perjuicio ni tiene ningún tampoco valor, ¿sí? Ni positivo ni negativo. Es como, por ejemplo, decir una determinada característica. Los alemanes son rubios, los chinos tienen los ojos rasgados, por ejemplo. Entonces, eso no son estereotipos creados, en realidad no tienen ninguna connotación. Y por otro lado tenemos los estereotipos negativos, que eso sí, también son como los cuales se le inserta alguna característica que establece que las personas no son buenas para algo o en realidad que lo están desvalorizando. Por ejemplo, que no sé, que las mujeres o las chicas no son buenas en los deportes, o que los hombres no son buenos en las tareas o en los quehaceres del hogar, por ejemplo. Nos gustaría que después, a continuación, al último, vamos a realizar algún tipo de pregunta sobre esto o qué les parece al respecto sobre las imágenes. Todos los comentarios los vamos a leer el último, los estamos recolectando, así que si los quieren dejar para que después podamos dilucidar algún tipo de duda o consulta que ustedes tengan. Por otro lado, nuestro grupo de mis compañeras del eje 1, que es este que estoy desarrollando, también entendimos que es fundamental desarrollar 3 conceptos, sí, en los cuales vamos a poder diferenciar cada uno, para poder evitar todo lo que sean malinterpretaciones o confusiones, o si no, en el caso de que los podamos usar en una forma obviamente correcta y que no genere esa malinterpretación, ¿no? Los conceptos que vamos a desarrollar son sexo, género y identidad de género. En mi caso me toca hablar de sexo, y principalmente cuando nosotros hablamos de sexo, sabemos que obviamente tanto tenemos diferencias a lo que es entre hombres y mujeres, ¿sí? A partir que nada, de estas diferencias que tenemos, es en lo cual se va a originar lo que es la violencia de género. Entonces, por eso es necesario hablar y poder dilucidar estos 3 conceptos propiamente dichos, que siempre se suelen confundir. Los principales que se suelen confundir siempre son sexo y género, ¿no? Cuando nosotros hablamos del concepto de sexo, se refiere más que todo a lo que son las diferencias, todo lo que tenga que ver con las características biológicas, todo lo que tenga que ver con las características anatómicas, fisiológicas, cromosómicas, ¿sí? que tienen los seres humanos, ¿sí? Que nos definen como hombres y mujeres. Habla de todo lo que tenga que ver con, incluso todo lo que es la composición genética, todo lo que tenga que ver con las composiciones hormonales, los órganos sexuales, reproductivos. Son características, ¿sí? Con las que uno nace, son cuestiones inmodificables y a la vez universales. Puede ser también un error muy común, ¿sí? Es pensar que las mujeres y los hombres tienen diferentes capacidades por tener diferentes capacidades emocionales, afectivas, intelectuales, por el sexo que sea, ¿no? Pero en realidad hay que saber diferenciar de que el sexo, a diferencia de lo que es el género, no es una construcción social. Y bueno, a continuación lo dejo con mi compañera para que le sigan dilucidando los conceptos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gisela, también soy de la Facultad de Derecho. En mi caso yo voy a desarrollar el tema de género. Para empezar, me parece que es muy importante que comencemos a pensar el género no como algo perpetuo que se mantiene en el tiempo, desde el nacimiento, sino algo más bien como una construcción dentro del desarrollo individual, de quiénes somos nosotros realmente en nuestro interior. Nuestro género es quiénes somos nosotros realmente y escapa a la división de lo que es el macho y la hembra, entre lo femenino y lo masculino. Lo vamos a ir formando a través de los deseos personales, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, todas las acciones personales a cumplir un rol fundamental en quiénes somos nosotros. El género está sumamente estereotipado en nuestra sociedad, o sos hombre o sos mujer, y no hay nada en el medio, no hay grises. Y siguiendo esta corriente, obviamente podemos encontrar ciertos estereotipos de género que son de práctica recurrente día a día, donde las personas se le asignan atributos, características, funciones específicas, el trabajo, la manera de relacionarse con otras personas, la orientación sexual, solamente basándose en si se es femenino o si se es masculino.
Estos estereotipos de género solo causan un daño y establecen violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y también se usan como una base de pensamiento de propiedad sexual a favor del hombre por sobre la mujer. Se expanden de esta manera en un efecto negativo a las mujeres, a todas las mujeres en su conjunto, que no diferencian ningún tipo de condición dentro de la mujer. Siempre son iguales tanto para las mujeres que están privadas de la libertad, los pueblos originarios, las mujeres con discapacidad, en contextos de vulnerabilidad, inmigrantes, económicas, personas trans y demás. Nosotras como mujeres desde infantes y obligatoriamente se nos asignan el color rosa. Los colores tienen que ver con nuestros quehaceres domésticos, porque nosotras las mujeres nos encargamos de todos los quehaceres de la casa. La maternidad es obligatoria, porque para eso tenemos un útero y los hombres no, entonces también tenemos que ser buenas madres, porque si no vamos a hacer un fracaso. La mujer por instinto sabe cómo criar. La crianza de los niños, niñas y niñas están destinadas a las mujeres, porque nosotras por instinto sabemos criar y sabemos qué hacer con la crianza. Si estamos dentro de las esferas de poder trabajando, seguramente nos acostamos con alguien, y no es porque estamos ahí por nuestras capacidades, sino porque alguien nos puso ahí. Y siempre hay que estar manteniendo al hombre contento, porque tenemos miedo a que se vaya con otro y pueda satisfacerlo sexualmente. Entonces, hay que estar teniendo cuidado con eso. La ropa, nuestra vestimenta también está condicionada a imposiciones sociales, no tiene que ser ni muy corto, no tiene que ser ni muy largo, ni muy transparente, porque seguramente para eso va a haber algún tipo de calificativo. Con respecto a la sexualidad de la mujer, si nosotros disfrutamos libremente de nuestra sexualidad, hay innumerable cantidad de palabras para definirlo, siempre con connotación negativa. Y también, aparte de eso, seguramente nuestros actos son estipulados porque no tenemos estabilidad emocional, porque todo gira a nuestras hormonas, como si todo esto definiera nuestros actos. No somos valientes, no somos fuertes, no tenemos capacidades deportivas, no somos inteligentes, no podemos estar en el campo de la ciencia. Si sos mujer, es lo que debes hacer y es lo que te toca, porque para eso tu género está definido. En ningún momento de nuestras vidas se nos da la posibilidad de poder elegir realmente lo que a nosotras nos llena, nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir plenas, lo que nos hace sentir útiles, el trabajo que queremos, lo que soñamos toda la vida, porque todo está establecido por imposiciones sociales preconcebidas por nuestro género. A la inversa, un poco siguiendo más o menos lo que venía diciendo Brenda, a la inversa ocurre con los hombres. Si ellos se atreven a cruzar estos límites de imposiciones sociales, ¿qué es lo que pasa? Se le atribuyen todos calificativos femeninos, como diciendo, bueno, vos no podés hacer esto, es porque no te comportes como una nena, sos una nena, y demás. Todos están establecidos por una condición de género biológico. Todas las palabras alusivas son siempre en connotaciones de lo femenino, y siempre haciendo alusión a la debilidad del género, ¿no? Entonces así se nos plantea como débiles, siempre en toda relación laboral, social, sentimental, familiar, y nuestra forma de vida siempre depende de nuestro sexo y de nuestro género, basándose en una desigualdad y discriminación. Ahora Haas, haciendo un poco, para poder graficar todo esto que yo venía diciendo, vamos a compartirle un video donde nos pareció que era muy atinente, donde se pueden ver bien cómo se ejemplifican los estereotipos de género, para que nos llame también a la reflexión y veamos y seamos conscientes de todos los estereotipos de género, sobre todo femenino, que estamos presentes todos los días y por ahí nosotros no nos damos cuenta. Así que bueno, espero que les guste y... ¿Has? Listo. Qué niña más bonita, eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá, me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo, es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas, son cosas de niños. No seas tan bruta jugando, pareces un niño. Las niñas mayores no lloran, tienes que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho.
Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas sois más listas, ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos, los coches son de chicos, las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. Informática, no prefieren bailar con lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio. Puta, llama para que te recoja. ¿Eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Pff, qué superficial. La belleza está en el interior. Tío, vea por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas. Te los follas a todos. Zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida? Está buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Vosotros lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar, estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen, lo que darían por tenerte. Si te mira otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres? Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien, ¿qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía, no se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Algo harías? Joder, no te puedo decir nada. ¡Que te calles! Que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes. Muerta. Bueno, espero que todos hayan podido disfrutar del video, que hayan podido ver cuáles son los estereotipos que estamos más acostumbradas a recibir día a día, no solamente dentro de la casa, sino por fuera, en todos los ámbitos
en los que podemos estar relacionándonos, y cómo esto también implica una violencia hacia nosotras. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Ailén para que pueda seguir desarrollando. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Ailén, de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo lo que voy a hacer es darles algunos conceptos para que puedan por ahí ampliar un poco más lo que son estos conceptos de sexo y género, de los cuales hablaban mis compañeros. En primer lugar, es fundamental que para poder comprender y trabajar sobre género y diversidad, es fundamental que rompamos los preconceptos y nociones que se tienen sobre estas categorías. En ese sentido, es importante que podamos reconocer que mucho de lo que se piensa y la manera en que actuamos muchas veces obedece a prejuicios que fueron construidos históricamente, y que las personas en realidad son más diversas de lo que pensamos. En realidad todos somos diversos. En primer lugar, les voy a dar el concepto de identidad de género. Esto se refiere a cómo cada persona vive individualmente su género, cómo cada persona lo siente, lo que puede corresponder o no con el sexo asignado a nacer. Esto no solamente hablamos de hombre y mujer, que estaríamos hablando de una clasificación binaria, lo que llamamos género binario, sino que existen otros géneros que muchas veces no los incluimos o no los tenemos en cuenta, los denominados géneros binarios, como por ejemplo las personas queer, que no se encuentran en ninguno de los dos géneros, o los géneros fluidos, por ejemplo, que son otros tipos de género que muchas veces no son reconocidos, y es importante poder mencionar. Dentro de la identidad de género también encontramos lo que es la expresión. Esta expresión es como nosotros lo exteriorizamos. Por ejemplo, mi forma de exteriorizar mi género como mujer no va a ser el mismo que la forma de expresión de género que tengan las mujeres que, por ejemplo, están participando de este taller. Y otro concepto que es importante tener en cuenta es el de la orientación sexual, que es la atracción física, emocional, espiritual o romántica que sentimos hacia otras personas, que puede ser, como mencionamos, hacia un sexo opuesto, hacia ambos sexos, pero esta orientación sexual también es otra forma de diversidad, y se encuentran muchas otras formas dentro de este concepto. Para respaldar todas estas decisiones, toda esta construcción, de la persona, en su esfera personal, se recurrió a la creación de una ley que luego una de mis compañeras va a ampliar en su eje, que ampara todos los derechos de estas personas. El 23 de mayo del 2012 se promulga la ley 26.743, que es la ley de identidad de género y que protege los derechos de identidad de estas personas. Ahora le voy a dar lugar a mi compañera Aldana para que termine de cerrar con las conclusiones. Bueno, como escucharon a mis compañeras, para cerrar el eje nos pareció importante dilucidar una pregunta de por qué es importante conocer esta diferencia entre lo que es el sexo y el género, ¿no? Porque si bien la violencia contra las mujeres es un fenómeno multicausal, y que sabemos que una de las raíces puntualmente radica esto justamente en los desequilibrios históricos y estructurales que viven las mujeres y los hombres, originados con frecuencia, ¿sí? Por medio de estos estereotipos. Así como también pueden llegar a generar lo que es inequidad y discriminación, ¿sí? En todo lo que traten consigo. También estas inquietudes pueden llegar a aumentar los riesgos de la mujer, ¿sí? De las niñas, que pueden llegar a sufrir abusos, relaciones violentas, explotaciones, debido a todo lo que es con la dependencia económica, todo lo que tenga que ver con la diferencia de oportunidades, de la brecha salarial, como también habló Brenda, ¿sí? Y de las dinámicas de poder, que también o en el caso, por ejemplo, también mucho de la subordinación que tiene que ver en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, creemos que por eso, hoy más que nunca, es súper necesario y urgente romper con todos estos estereotipos de género que estamos viviendo día a día, ¿sí? Que cuestionan, ¿sí? Los roles que están impuestos entre los hombres y las mujeres, así como las normas sociales, y que
consisten en lo que es el abuso. También conocer las diferencias entre el sexo y el género, ¿sí? Y entender que la mujer y el hombre tienen la misma igualdad, ¿sí? Tienen las mismas capacidades, sin importar nuestra biología. Eso creo que es un elemento fundamental y clave para poder prevenir y erradicar lo que es la violencia, ¿sí? Y bueno, que como decía en el video, que la violencia no es solo física y que la vivimos siempre de nuestra infancia y que nos va a perseguir hasta que no le pongamos un punto final, y si no le ponemos el punto final, empieza este cambio por nosotros como sociedad, ¿sí? Y que es ahora o nunca, para que nosotros podamos acabar con ella, y nada, bueno, muchísimas gracias, y le doy la palabra a mi otra compañera Julie, para que siga con el eje. También, ahí las chicas marcaron, nosotros tenemos dividido 3 ejes, marcaron el primero, lo que voy a pasar a hacer yo. Bueno, primero que nada, mi nombre es Juliana, soy de la Facultad de Psicología. Como decían mis compañeras, somos de diferentes facultades. La idea ahora es marcar el marco jurídico, que es el por qué hablamos de lo que hablamos, ¿sí? Todo tiene un fundamento, y en base a esos fundamentos y a la legalidad, por así decirlo, que tenemos en Argentina, en nuestra provincia, también es que marcamos los talleres, ¿sí? En este sentido, el marco de este taller está dividido en 3, aparte de la ley Micaela que explayó y nombró Caro. Nosotros tenemos el eje central, que va a ser la ley de prevención, sanción y erradicación de violencia de la mujer, acá promulgada por el 1 de abril del año 2009, ¿sí? Que es la 26485, si querés ir pasando, Jazmín, las placas. Ahí se las dejo anotadas a las letras que vamos a estar trabajando, porque también es importante de que ustedes busquen, se interioricen, las lean, etc. Y formen más allá de los conceptos o las cuestiones que les vamos dando en el taller, también tengan la autodeterminación de formarse, ¿no? Esta ley sale bajo la presión de un movimiento de mujeres, de tratar de visibilizar la opresión, la desigualdad, los asesinatos en materia de género, sobre todo hacia las mujeres, que viene y que sigue sucediendo en nuestro país, ¿no? Lo que promulga básicamente la ley es el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Esto se promulgó, se sancionó en el año 2009. Pasaron 10 años, ¿sí?, para que hubiera una modificación, recién el año pasado, donde agregan, hay una parte de la ley donde habla tanto de tipos como de modalidades de violencia, ¿no? Cuando decía que no solamente es físico, psicológica, ahí mi compañera Fer más adelante las va a explayar, agregando tanto la violencia política como la violencia en el ámbito público, que es lo que hablaba Brenda al principio en su intervención, ¿no? En esto de las brechas de género, en el acceso desigual a las tomas de decisiones, de poder, etc. Por otro lado, tenemos la Ley de Identidad de Género, sancionada en el año 2012, que es la Ley 26743, que también se sancionó bajo la presión de un colectivo, ¿sí?, que venía hace mucho tiempo siendo segregado de la sociedad, por así decirlo, donde, por ejemplo, tenían un promedio de vida de 40 años. Entonces, ¿qué establece esta ley? Hacer reconocido y acreditar legalmente su identidad según cómo se autoperciba. Tanto en su DNI, que por ejemplo salió el DNI, lo pueden haber visto en las noticias, el DNI número 9000, que se lo otorgaron a Isla Escribano, que también hace más de 10 años que venía luchando por el reconocimiento, como también, como nombraba Aileen, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad completa de la persona,
en que las obras sociales y el sistema público de salud les garanticen también los tratamientos adecuados para poder ejercer esta identidad. Y por último, en esto de violencias de género, hay 3 definiciones que me gustaría darles, que es diferente las violencias de género, las violencias intrafamiliar y las violencias hacia las mujeres, ¿no? Como lo marca acá en Córdoba, que todavía tenemos una ley de violencia familiar o intrafamiliar. Las violencias de género, ¿sí?, es hacia los géneros oprimidos. Siempre hablamos en plural tanto de violencias como de géneros, entendiendo de que no hay un solo tipo de violencia, no hay un solo tipo de género. Existen géneros aparte de los binarismos hombre-mujer o del binarismo hombre-mujer, que establece las violencias de género. Se los voy a leer. Dice: es todo tipo de violencia ejercida contra persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual o de género, que impacte de manera negativa en su bienestar social, físico, económico, etc. Y por último, acá en Córdoba todavía tenemos tanto la violencia hacia la mujer, las violencias de género, como la violencia hacia la niñez o la adultez, sigue estando comprendida dentro de la Ley 9283, que es la de violencia familiar, o en su modificación, que es la 10.400, que habla de intrafamiliar. Queda comprendido como si esto fuera algo de ámbito privado. Las violencias se establecen también en los ámbitos públicos, ¿sí? Y dice específicamente esta ley que se entiende a las violencias como toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la identidad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y o libertad de una persona en el ámbito familiar, aunque esa actitud no figure en delito. Nosotros acá en Córdoba, como les decía, tenemos esta ley. Tenemos el polo de la mujer que se encarga, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no salimos de este eje, ¿no? Y es ahí donde van a estar dirigidas, o cómo van a estar dirigidas las políticas públicas que mencionaba Brenda. O sea, en base a cómo nos manejamos, en base a cuáles son los paradigmas o las leyes vigentes, por ejemplo, acá en Córdoba, para establecer políticas públicas. Y todavía seguimos creyendo de que las violencias son dentro de lo familiar, o también se pueden establecer en el ámbito público. Ahí, esto era como un resumen del marco del taller, del marco legal del taller, y no me quiero demorar más, que le quiero dar el paso a Jazmín y a Fer, que van a seguir hablando y desarrollando mucho más lo que son las violencias, el acoso callejero y demás. Gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Jazmín, soy parte de la estudiante de la Facultad de Psicología. Para arrancar les voy a mostrar un video que le va a dar pie al próximo que vaya a mencionar. Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla que un OB. Tranquila, vas con OB. Claro, al principio te cuesta creerlo. Con OB es como cualquier otro día. Con OB nadie se da cuenta, porque ni tú te das cuenta. Bueno, es un video un poco particular y por ahí lo que puede producirnos es que nos llame la atención el hecho de la propaganda. Para quienes no lo vieron, es un video, una propaganda de tampones, donde asegura que la protagonista puede estar tranquila porque los está usando, porque no se nota. Pero algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener bien presente cuando vemos este tipo de propagandas es que tiene que haber algo
que nos tiene que llamar la atención. Acá Ruth dice, qué horror, no la había visto antes. En su momento no llamó tanto la atención como ahora que lo vemos y decimos, esto no está tan bueno, esto no está, que nadie querría vivir una situación así, pero a la vez es algo tan normalizado que se puede ver en una propaganda, algo que ocurre constantemente en nuestro día a día y en nuestra sociedad, que está normalizado, pero a la vez no está bien. ¿Qué es esto que estamos viendo? Es el denominado acoso callejero o acoso sexual, que son todo tipo de conductas físicas o verbales con esta connotación sexual que afecta en su mayoría a las mujeres y se producen sin su consentimiento. Acá Joana dice, no está muy lejos de las propagandas actuales, lo cual nos lleva a entender y me da pie a decir que por más que nos veamos horrorizados por esta propaganda, que viéndola en este contexto nos llama un montón la atención, sabemos que se sigue repitiendo en propagandas actuales, en la televisión actual y en nuestro día a día. Hoy el 85%, más del 85% de las mujeres reciben acoso sexual callejero. Incluso 4 de cada 10 mujeres reciben todas las semanas acoso callejero. Todas las semanas, 4 de cada 10 mujeres están recibiendo acoso. Entonces, ¿qué es el acoso? ¿Cómo se manifiesta el acoso? Bueno, pueden variar desde cosas simples, como miradas, ¿sí? Desde miradas, silbidos, roces indebidos en transporte en los colectivos, por ejemplo, en boliches, comentarios, palabras, gestos, insultos, bocinazos en la calle, cosas que se vivencian todo el día y que a la vez están encubiertas en nuestra cultura actual. También podemos irnos al extremo, pero que tampoco es algo anormal, es algo que ocurre también, hablando de lo que es masturbación, exhibicionismo, persecución, arrinconamiento, fotos y grabaciones sin consentimiento de las personas. Entonces, vemos cómo esto está totalmente normalizado en la sociedad y a la vez puede ser tan horroroso como que nos está pasando y no se modifica esta concepción. ¿Qué es lo que puede producir? Hostigamiento, intimidación, degradación, humillación, producir un ambiente ofensivo. ¿Sí? La persona que sufre, que es víctima de este tipo de violencias, tiene un ambiente ofensivo donde está totalmente insegura, donde se ven violadas los derechos, su dignidad, su seguridad y su integridad física. Entonces, ¿por qué? Pero algo que yo mencionaba recién es, ¿por qué es una violencia? Porque por ahí uno lo ve como un piropo, como lo mencionan las personas, como si fuera un simple piropo, ¿cómo te vas a enojar por un piropo? Pero es un tipo de violencia. ¿Por qué es un tipo de violencia? Justamente por esto que les comentaba. Porque va a violar los derechos de las mujeres o de las personas, es una violencia de género. Entonces puede ser que viole los derechos de las mujeres, como también de las disidencias, sea por su orientación sexual o por su identidad de género. Entonces es a la vez muy abarcativa, pero es algo que nos atormenta a todo este tipo de personas, a los diferentes géneros y disidencias. Entonces, lo que va a producir es la violación de los derechos de las mujeres, de la dignidad, la integridad física, la seguridad, pero también va a producir una cuestión que, justamente como dice Rocío acá en los comentarios, que el acoso está presente y está escondido, porque lo que produce es la cosificación de la mujer. La mujer pasa a ser un objeto de propiedad pública, donde todo hombre o toda persona que comete el acoso tiene acceso sin necesidad de pedir permiso, sin necesidad de consentimiento de la otra persona. Cualquier persona puede opinar, observar, realizar comentarios, hacer a gusto, ¿no? Y cuando no es así. Y esto nos da pie a entender lo que es la diferencia patriarcal, el tan mencionado patriarcado y a la vez tan prejuzgado, esta relación que culturalmente está establecida así, pero no quiere decir que así lo sea,
de que el hombre es más que la mujer, de que el hombre tiene potestad, se cree tener potestad y libertad de hacer con el cuerpo de la mujer lo que quiera, entonces van a producir este tipo de conducta, este tipo de cuestiones, de acoso y de violación de la integridad y de la violación de la seguridad de la persona, de la víctima. Entonces, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Actualmente en nuestro país, la ley 26.485 a nivel nacional es la que nos va a proteger, es la violencia, como ya lo mencionaba Juliana anteriormente, es la ley de protección contra la violencia de género. Justamente lo que va a realizar es, en el artículo 6, hablar de violencia en los espacios públicos. Habla de acoso callejero, prevé una línea telefónica para denuncias, prevé educación tanto en los colegios, en las escuelas, como también a las policías para que sepan cómo actuar en estos momentos. Pero, por ejemplo, en Córdoba tenemos lo que es el Código de Convivencia, que es una ley demasiado generalista, que abarca violencia en el espacio público, pero no es una violencia de género, no hace referencia a lo que es la diferencia patriarcal, a lo que es la cosificación de la mujer, y cómo expresa de la violencia de la sociedad en general. De esta manera vemos cómo se sigue normalizando hasta el día de hoy el acoso callejero, cómo se esconde, cómo se normaliza lo que no está bien y lo que debemos cambiar, y hoy podemos plantearnos para saber qué es lo que, hacia dónde queremos apuntar y qué es lo que consideramos que está bien o que está mal. Ahora les voy a mostrar un video como para cerrar y darle pie a mi compañera Fer, que va a seguir con la segunda parte de violencias, para invitarlos a la reflexión y de cómo no solamente es una realidad que nos trasciende acá en Argentina, donde el 85% de las mujeres, más del 85%, recibe acoso callejero, sino como también trasciende el mundo entero, y es un problema del cual nos preocupa y nos debemos ocupar. Nos preocupa y ocupa. ¿Sabéis que da mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Coge el miedo de la mano y a seguir viviendo. Porque hay que vivir. Señores, hay que vivir hasta el final. Joder, ya te digo. Me habéis hecho volver de entre los muertos para pegaros la chapa. ¿Qué? Joder, no me vais a dar ni un abrazo ni nada. ¿Cómo estás? Pues ni lo sé, hasta arriba de medio. Una bandera de lo que es el feminismo y que muchas personas la tienen en cuenta, y que nos deja estas palabras para invitarnos a reflexionar cómo aún a pesar de la normalización, a pesar del horror que puede llegar a ser el acoso callejero, nos invita como mujeres a seguirnos parando frente a la sociedad y frente a la diferencia patriarcal, para pararnos y seguir viviendo y enfrentar todas estas cosas que nos aterran y que no nos dejan vivir tranquilos. Ahora sí, la dejo a Fer, que siga con su parte. A modo de introducirnos, más o menos me voy a presentar. Mi nombre es Fernanda García, soy estudiante de la carrera de Derecho y de Ciencias Económicas. Y a modo de introducirnos, ahí le voy a pedir a Jazz que coloque un video en el cual vamos a ver cómo la violencia de género comienza desde el principio de una relación de noviazgo y se va atravesando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que se conforma la pareja.
Ahí, como pudieron apreciar en el video, vamos a observar las diferentes modalidades o tipos que vamos a estar desarrollando ahora en el taller. Primero, para arrancar, me gustaría que me contaran qué es lo que implica para ustedes la violencia de género. Aquí lo que nosotros llamamos violencia de género. Bien, la violencia contra las mujeres es toda la conducta que de manera directa o indirecta afecta en cualquier ámbito, ya sea en lo público o en lo privado, que en relación a una desigualdad de poder tanto entre la mujer como el hombre y que afecta en diversas formas. La ley que hace un rato que mencionaba Julie, de violencia contra la mujer, nos permite visualizar las diferentes maneras y espacios en los que la violencia se desenvuelve. Y ahí es como, le voy a pedir a Jess que ponga las filminas, se pueden visualizar los diferentes ámbitos en donde va a ocurrir la violencia, ¿no? Los diferentes ámbitos que encontramos, en donde se puede llamar, la ley los llama modalidades. Encontramos primero la violencia doméstica, que es aquella que se ejerce contra la mujer por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde se desenvuelva, no incluyendo así si hay una convivencia o no en esta relación familiar. La violencia institucional, que es la relacionada por los funcionarios y agentes pertenecientes a los organismos públicos, y que tiene como fin obstaculizar o impedir que la mujer tenga acceso a las políticas públicas, y que ejerzan aquellos derechos que se les concedió por las leyes. La violencia laboral es la que discrimina a todas las mujeres en cualquier ámbito de trabajo, sea público, sea privado, y que obstaculiza el acceso al empleo en todas sus formas. Tenemos también violencia contra la libertad reproductiva, que más o menos Brenda hablaba al comienzo de la charla, que es la que vulnera el derecho a las mujeres a decidir libremente y responsable acerca de la cantidad de embarazos o el intervalo entre ellos. La violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, tanto que incluya los abusos como el trato deshumanizado. La violencia mediática, que era ahí más o menos lo que planteaban las chicas anteriormente, es la publicación o difusiones de imágenes estereotizadas o estereotipados que se exterioriza a través de medios masivos de comunicación, que promueven tanto la explotación de mujeres como niñas y adolescentes. Y por último, que era el tema que charlábamos recién con Jazz, que es la violencia en el espacio público. La violencia en el espacio público es aquella ejercida contra las mujeres en lugares públicos de acceso público a través de conducta o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual, que afectan tanto la dignidad, la integridad, la libertad y la libre circulación o permanencia, generando estos ámbitos hostiles y ofensivos para las mujeres. Bien, como vieron en el video, pudieron manifestar que la violencia generalmente no se da de una sola forma o un solo tipo de violencia, sino que se da, que nosotros llamamos de forma pura, sino que se da este tipo de mezclas de violencias en una relación. Ahí ya pasa la siguiente filmina. Bueno, ahí vamos a observar los tipos de violencia, en el cual encontramos como más comunes la física, que es aquella violencia que trata o menoscaba la integridad física de la mujer, y la psicológica, que es la que transgrede la integridad psíquica de la misma. Y pasando al tercer tipo de violencia, encontramos la sexual, que es la acción o el hecho que implica una vulneración en la mujer en su forma, ya sea con o sin acceso genital, que imposibilita a la mujer elegir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. La violencia económica o patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. La simbólica, que es lo que podamos apreciar a través de esto que hablábamos recién y ustedes estaban comentando en el chat, sobre las publicidades, que es la que a través de ciertos patrones, mensajes o signos, transmiten y reproducen una dominación, una desigualdad, una discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y bueno, justamente ahí Brenda en el principio de la charla hacía referencia
acerca de la modificación, al igual que Julie recién, que tuvo el año pasado la ley de violencia contra las mujeres, que fue agregar la modalidad, una modalidad y un tipo. El tipo que se agregó fue la violencia política, que sin dudas trasciende como una de las luchas más grandes que han tenido las mujeres a lo largo de varios años. Justamente ahí Brenda hacía referencia acerca de la ley de cupo femenino, realizada en el año 1991 a través de una senadora radical de la UCR, y la ley de paridad de género, que se puso a disposición en vigencia en 2017 y que todavía lleva actualidad en los ámbitos públicos. Ahora vamos a pasar un videito en el cual nos pareció muy importante recalcar cómo la unión de mujeres de diversos partidos políticos, como sufren a la hora de afrontar la política o de participar en la política. Es hora de hablar. Entre todos tenemos que visibilizar la violencia política contra las mujeres. ¿Qué importa mi vestimenta? Reparen en mi actividad política. Tengo mi propia trayectoria. No estoy acá por ser ni la mujer ni la esposa de nadie. Mi voz es igual de importante que la de los hombres. Interpelo a toda la clase política a cambiar las viejas prácticas partidarias. La violencia política contra la mujer existe. Bien, gracias, Jazz. Es por eso que en la ley del año pasado, tipo de quejas que se dirige a menoscabar, anular, impedir a la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condición de igualdad con los varones. Bien. Más o menos ahí es donde empezamos a ver por qué hay diferentes mujeres que intentan acceder a la justicia o a la política y no reciben como la aceptación de los varones. Entonces muchas veces se empezó a plantear este tipo de interrogantes. ¿Por qué la mujer debe participar en la política? ¿O por qué la mujer quiere participar y hay tan pocas? ¿Por qué en sí la sociedad, o las mujeres, mejor dicho, han luchado o han conquistado tantos derechos y sin embargo no se ve este tipo de representatividad que hablaba al comienzo de la charla Brenda? Bueno, la primera interrogante, que fue ¿por qué la mujer debe participar en la política?, lo contestamos. Se me escucha mal el audio. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Empezamos a ver por qué hay que contestar esta primera pregunta o interrogante, de decir por qué la mujer debe participar en la política. Y a lo que respondemos es porque representamos la mitad de la sociedad. Entonces, al igual que los varones, o la otra mitad de la población, debemos así querer, o tenemos derecho, mejor dicho, a elegir libremente qué queremos hacer el día de mañana con nuestras vidas. Y por segundo, a todos los otros interrogantes que surgen, es ¿por qué nosotras tenemos un rol o no hay este tipo de representatividad? ¿No? Entonces encontramos obstáculos tanto objetivos como subjetivos a la hora de hablar. Y entre los obstáculos objetivos se ven que, en general, la política se ve como actividades de hombres, que las ausencias, bueno, también encontramos que no hay tantas, o hay ausencia de guardería en lugares de trabajo, las licencias paternales para compartir las tareas de cuidado, y también hallamos otro tipo de obstáculos subjetivos, como por ejemplo, no nos consideramos preparadas nosotras mismas para desempeñarnos en ámbitos públicos, pensamos que no tenemos los conocimientos apropiados para hacerlo, sin cuestionarnos que muchas veces no tenemos la herramienta para participar. El sentimiento de inseguridad o preferencia por otras actividades menos cortas era la política, preferencias de la feminidad, ¿no? En el cual la mujer siempre tuvo este rol de, frente a la maternidad y la abnegación que tenemos frente a los hijos, a sacrificarnos, a proponernos y dejarnos nuestras cosas o nuestros deseos para el último y anteponerlos ante ellos. Bueno, más o menos ahora Julie, que también era una de las preguntas que
mencioné recién con muchas dudas, era acerca de dónde podemos denunciar, dónde nos podemos presentar, erradicar las denuncias. Así que continúa, Julie. Gracias. Iniciar o seguir el proceso, la denuncia y la consulta, hablar de un término, ¿sí? Que utilizamos, que se llama lo que es la ruta crítica, que esto también le va a servir al municipio y a ustedes a la hora de iniciar un proceso, ¿no? Que es el proceso de cuando la mujer decide salir de la situación de violencia, ¿no? Por un lado, se denomina que ruta, ¿sí? De que debe iniciar a un camino. Por otro lado, crítica por la complejidad y las dificultades que lleva el animarse a hacer la denuncia, tanto con factores internos, ¿no? Como de factores externos. Ahí Has le está pasando unas placas. Este recursero se lo pasé a Marcos, así lo puede difundir para que a ustedes les quede. Y como así también todos los videos, también se los pasé, así lo pueden tener. Siguiendo. No siempre, y esto es algo a recalcar, no siempre la denuncia es la primera medida que se debe llevar adelante a la hora de empezar con esta ruta crítica, ¿no? Sino la primera medida es acompañar a la mujer, ¿sí? Entender sus tiempos y a su vez, lo más importante, que a la hora de denunciar debe estar preparada. Y para eso hay que tener en cuenta tanto factores sociales, de protección, que pueden ser institucionales, familiares y como nombradas sociales, ¿sí? Y en esto, en cómo se debe actuar, hay 4 ítems que me gustaría que los anoten, que los tengan en cuenta, que es el impulsar, ¿sí? A que la mujer tome contacto con redes de protección que debe brindar el Estado, involucrar al Estado, a las personas, a su grupo familiar, a su grupo de confianza y a las instituciones para que formen parte de esta red de contención y de apoyo, que es lo más importante. Y en base a eso, cuando ya está establecida esta red de contención y apoyo, concurrir a los servicios especializados para que pueda denunciar, tener contención y asistencia, ¿no? Y en base a eso, los servicios especializados van a evaluar el riesgo y el cómo actuar, ¿no? Entendiendo de que hay que ver las singularidades de los casos, ¿no? Y transmitiéndonos acá en Córdoba, si podés seguir pasando el recursero, les dejamos unos números. Todos hemos oído hablar del Polo Integral de la Mujer, todos y todas. El Polo recepta denuncias, consultas, tiene otras áreas y otras atenciones, como pueden ser becas, contención de casos de varones que han sido víctimas o victimarios, etcétera, ¿no? Acá les dejamos, estamos en época de cuarentena, así que el Polo, aparte de tener su 0800 que funciona las 24 horas, los 365 días del año, también tiene un WhatsApp. Y en el interior provincial, el Polo funciona en Capital, cerca de lo que es la terminal, ¿sí? En la calle Entre Ríos, pero a su vez, a través de este número, ustedes pueden comunicarse con para que los deriven a las diferentes entidades que tiene el Polo en el interior, ¿no? Que es el 0800-888-9898, ¿sí? Ahí ustedes se pueden comunicar y son derivados al tribunal correspondiente según su localidad, en este caso el tribunal que corresponda al municipio de Pilar, ¿sí? Para denunciar, ustedes pueden denunciar en las unidades, como decía, propias del Polo que hay en el interior, pueden denunciar en las áreas
sociales o de salud de los municipios, ahí les dejamos los números del interior, en la comisaría de su localidad o también ante un juez de paz, ¿no? Y para asistencia, recordemos que no todo es denuncia, también deben dirigirse a los equipos técnicos que provea, en este caso, el Estado, que van desde psicólogos y psicólogas, asistentes sociales, etcétera, como también los centros de salud, los dispensarios, ¿sí? Hospitales zonales, etcétera. Las unidades judiciales, ahí en el interior y en Capital, funcionan las 24, deben funcionar y tienen la obligación de funcionar las 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? En toda la provincia. Y tienen la obligación de receptar las denuncias, ¿sí? Aunque lo denunciado no configure como delito, ¿sí? En el interior pueden ser en las unidades judiciales, en las comisarías o también ante un juez de paz. Ahí les dejamos un número a nivel nacional, que es el 144, ¿sí? Más un WhatsApp, entendiendo de que se nos dificulta hoy en día con los términos, los plazos de la cuarentena y el aislamiento obligatorio que estamos viviendo, concurrir. Y en este sentido, recalcar de que para que la denuncia siga y pueda llegar a términos y demás, es necesario el contacto o los contactos que deje la víctima o quien haya hecho la denuncia, en este caso algún familiar o allegado de la víctima, para que pueda seguir su curso. Esto es más o menos lo que habíamos preparado con las chicas. Ahora les voy a dar paso a Gita, Caro y a las demás chicas para hacer un debate de unos 10 minutos, responder las preguntas o las afirmaciones que han estado haciendo, que nos parecen importantes. Ahí Gita, remarcar el tema de cómo sigue la ruta. ¿Querés seguir con eso? Sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por quedarse todo este tiempo a escuchar. Y reiterarles de que ahí a Marco y a la municipalidad les vamos a pasar el recursero para que denuncias y demás, para que lo tengan presente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una vez más quiero felicitar a todo el grupo de trabajo, salió todo excelente. La verdad es que el conocimiento da poder y la información que se está brindando en estos espacios vale oro. Bueno, por una parte, quiero recalcar lo que venía diciendo Juliana con respecto a la ruta crítica y visibilizar que en una ruta crítica, para que pueda colaborar a una política pública integral, se necesita visibilizar todos los sujetos o todos los actores que intervienen en ella, ¿sí? No tan solo el Poder Judicial, porque si no esa política pública no llegaría a buen puerto, ¿sí? No todo termina en la denuncia. Por eso es que se habla de que en este espacio interviene la escuela, interviene los actores relacionados con la salud, con lo asistencial. Entonces, cuando preguntaban sobre las medidas cautelares, quién hace el seguimiento, es más bien relacionado con la denuncia. Cada vez que se hace una denuncia, se tienen que tomar medidas. En el caso hipotético que los informes pertinentes así lo vean viable. En el caso que se incumplan las medidas, se tienen que hacer otras denuncias. Entonces, estas nuevas denuncias pueden facilitar la información para reformar las medidas, cambiarlas por algunas más idóneas o agravar las medidas. En el caso que haya una provisión de contacto, además pedir una custodia policial, que se dote a esa persona del botón antipánico, depende de la situación puntual. Siempre se consideran los factores de riesgo del caso en concreto. Pero lo más importante de esto, que creo que quiero que quede claro,
que en cuanto a las redes de contención que hablaba Juliana, ayudan a que estas medidas tengan vigencia, sobre todo, porque una mujer sola realmente se le cortan algunas posibilidades para que se cumplan estas medidas. Una mujer acompañada puede reclamar que esas medidas se cumplan, que esas medidas se reformen, entonces yo creo que en ese sentido hay que estar como bastante atentas. Y por último, con respecto a cómo serían las políticas públicas, en el caso que una mujer no quiera hacer la denuncia, creo que hay que considerar y poner en foco en todas estas otras entidades que pueden hacer o una mesa de trabajo o una formación de una red en las cuales capaz que las mujeres se acercan más a estos espacios, al espacio cerca de los docentes, de las enfermeras, de quien sean, que no tengan que ver con el Poder Judicial, como para tener estas gafas violetas y percibir estos factores de riesgo y ver qué otras políticas públicas pueden ayudar a que esta mujer tenga la contención y el acompañamiento para proceder. Las ONG, los grupos de mujeres, también deben pertenecer a estas redes porque son las que conocen de primera mano esta problemática. Para complementar lo que comenta Rita también es abogada, es integrante de la Unidad Central de Políticas de Género, y en base un poco a las preguntas que habían ido planteando alrededor del panel anterior y de este taller, lidera un poco a hacer como una síntesis en general de lo vinculado a las consultas. Por un lado, ahí Rita mencionaba, bueno, que cómo es este proceso entre lo que sucede entre las medidas cautelares, la denuncia, y quién se hace cargo después de la gestión posterior del seguimiento, ¿no? Acá tenemos que pensar, siempre que pensemos en violencia, y por esto es importante el aporte de las chicas de poder ver también cómo se van transformando los escenarios de las violencias y las concepciones. Si nosotros partimos con un concepto muy arraigado de lo que fue violencia física, de lo que es violencia psicológica, que es como la violencia más tradicional que se puede visibilizar en términos de las violencias contra las mujeres como algo histórico, algo estructural, algo que lo estamos reconociendo como un problema público. Sin embargo, fue necesario tener que transitar estas figuras de la violencia política, como mencionaba y contaba Brenda al comienzo, y también mencionaba Fernanda, y a transitar a poder pensar otros ámbitos de violencia, como tienen que ver la violencia política y la violencia en los espacios públicos, como acá también describieron las chicas, Jazmín, a través de lo que significa el acoso callejero. Pero el acoso callejero no solamente pensado como el piropo, o como la discriminación o la objetivación de la mujer, como se puede ver en las publicidades y en los medios de comunicación, que hoy por hoy van transformándose o van recreándose también estos estereotipos, sino también en poder pensar más allá de eso, ¿sí? Y esto sí tiene que ver con las redes de contención y con la red de gestión local, y esto es lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar desde la participación ciudadana en cogestión con los gobiernos, ¿sí? Ya sean locales, provinciales o municipales. Es una impronta importantísima, y tiene que ser una agenda, y esto yo, por lo que he hablado con Marcos, tengo entendido que por suerte en Pilar cuentan por suerte o por compromiso de gestión cuentan con un área de género. Entonces digo, si bien a la justicia le corresponde la gestión de la denuncia, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento, la contención, podríamos tener redes estatales fantásticas, digo, podemos contar con todos los servicios, ¿no? La provincia tiene también una serie de programas como mencionaba Juliana. Pero si nosotros no podemos trabajarlo desde la red de contención, desde la red de contención de la participación ciudadana, y por eso hay que celebrar que hoy por hoy las chicas y los chicos estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba se estén comprometiendo, no solamente que estén haciendo y tomando conciencia de la problemática, tiene que ver con poder pensar también cómo empezamos a trabajar desde la masa crítica, ¿sí? Desde la micropráctica de lo local. Las leyes están, ¿sí? Las leyes son fantásticas, los marcos jurídicos están, quizás todavía no están los presupuestos, quizás sí hay que ejercer más presión social y poder político en ese sentido. Pero fíjense que podemos tener, vuelvo a decir, el femicidio está, la figura de femicidio conocido, homicidio agravado, está del año 2012 y sin embargo no ha bajado la tasa de femicidio. Y esto nos quiere decir algo, que
hechas las leyes, hechos los marcos, hechas las políticas públicas, si no le damos contenido desde la gestión estatal, pero también desde la gestión ciudadana, no vamos a poder mermar nunca con una problemática estructural, porque es una problemática estructural la violencia de género. Y esto tiene que ver con alguna consulta que también hacía, con poder pensar si varones y mujeres somos víctimas del patriarcado. Sí, somos víctimas del patriarcado porque, como contaban las chicas, nos socializamos, ¿no? En decir, bueno, los varones son fuertes, son proveedores, son quienes están a cargo del ámbito público, y las mujeres somos las que estamos a cargo del cuidado, de la contención, de la emocionalidad. Sin embargo, en esa constitución, y ahí nosotros, esto sí lo digo como psicóloga, nosotros nos hacemos personas en eso, ¿sí? Nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras representaciones van por ese lado. Pero acá hay que pensar un diferencial. Si bien varones y mujeres somos víctimas del patriarcado, porque es una de las estructuras sociales más histórica todavía que otras formas de estructuración de la sociedad que tienen que ver con la desvalorización o la supremacía de lo masculino por sobre todo lo femenino, también hay que pensar que esto genera privilegios, ¿sí? Entonces no es lo mismo ser varón en determinada ciudad, en la ciudad de Córdoba, en el municipio de Pilar, no es lo mismo ser mujer en el Gran Buenos Aires, y no es lo mismo ser mujer quizás de una zona rural. Entonces, esto genera privilegios, y justamente la perspectiva de género viene a trabajar sobre esto. ¿Cómo hacemos para que las prácticas, por medio de la generación de nuevas prácticas, desde lo público y desde lo privado, podamos generar una sociedad un poco más igualitaria, más inclusiva? También pensando en las personas que tienen distintas identidades de género y orientaciones sexuales. Entonces, cuando empecemos a poder pensar esto de, y por ahí preguntaban y ya cierro, ¿no? Así ya vamos terminando. ¿Cuáles son los criterios estratégicos para aquellas mujeres? Preguntaba Azul, ¿qué criterios estratégicos sugieren para aquellas mujeres que no tienen acceso a una ayuda psicológica o que no se animan a acercarse? ¿Y qué políticas públicas sugieren que pueden llevarse a cabo para que se ayuden a mujeres en esas contenciones? Bueno, hasta nosotros podemos tener sistemas de salud fantásticos montados, sistemas de atención, sistemas de gestión de recursos, que hoy por hoy los hay, son insuficientes, pero hay, digo, ¿no? Si nosotros no empezamos a pensar que la problemática de género tiene que estar trabajada desde la raíz social, desde el centro vecinal, desde el barrio, desde la militancia política, pero también desde la militancia ciudadana, desde la militancia social, porque si la mujer no accede, o la persona que es víctima de violencia, o que es víctima de discriminación por razones de orientación sexual o de identidad de género, no puede acceder a un servicio de ayuda psicológica, y suponiendo que pudiera acceder a un servicio de ayuda psicológica, si nosotros no generamos los sostenes sociales para que esa persona pueda llevar adelante un proceso de salida, y vamos a fracasar como sociedad, como municipio, como comuna, como grupo, como colectivo humano. Entonces, siempre que pensemos en la implementación de políticas, fundamental trabajar sobre la prevención, sobre la generación de redes, sobre el empoderamiento, pero fundamentalmente poder trabajar sobre intervenciones y acciones y estrategias ciudadanas, ¿sí? De las políticas públicas de asistencia, de contención funcionando, con programas de ayuda social, con gestos, ese involucramiento social como algo que va a sostener todo el proceso de transformación, y raramente vamos a poder encontrar a mujeres que salen del círculo de violencia. Y las mujeres no salen del círculo de violencia porque no quieren, no pueden, ¿sí? No pueden. Pasan 11 años entre el registro de un primer incidente de violencia de pareja, en el noviazgo, donde sea, en el ámbito íntimo, digamos, pasan 11 años hasta que una mujer estadísticamente, hasta que una mujer se define realizar una primera denuncia. Y la denuncia es una primera visibilización. Entonces vuelvo a esto, si esto no lo trabajamos desde el enfoque local, desde la gestión territorial, desde una política de proximidad, involucremos a todos los sectores, como decía Rita y venían diciendo las chicas, y realmente vamos a poder encontrar una política pública que tenga sustento y que permita transformar realmente la realidad. Por eso vuelvo a decir, acérquense en el municipio, ustedes cuentan con un municipio que tiene un área de género específica,
vean qué se puede trabajar, con qué se pueden relacionar, con qué sectores se pueden, hagan el mapeo de actores, hagan el mapeo de recursos, digo, está a esa disposición. Pues si no, entiendo que no nos hubiesen invitado a trabajar sobre este tema. Entonces, bueno, eso sobre todo, el poder pensar en qué estrategias concretas, porque también hay un montón de situaciones que son visibles en cada una de las localidades, entonces también es necesario tener que trabajar con diagnóstico local y con pensamiento estratégico en este tipo de cuestiones. Bueno, ¿alguna consulta más? Me parece que con eso estaríamos. No veo que hayan escrito en el chat ningún otro. No. Lucas Tosco quiere preguntar algo, que levanta la mano, ¿sí? No, siempre... Bueno, mi nombre es Lucas Tosco, soy presidente del Consejo Deliberante de acá de la localidad de Pilar, así que bueno, muchísimas gracias primero por ponerse a disposición del municipio para llevar adelante esta excelente capacitación. Bueno, con respecto a lo que recién decía Caro, nosotros acá en el municipio hace aproximadamente un mes, en el marco de la emergencia alimentaria, nos dio la posibilidad de crear una red de organizaciones sociales en Pilar, donde viendo que la cuestión era en un primer momento simplemente por la coyuntura de ver de qué manera podemos asistir a mayor cantidad de gente haciendo una utilización eficiente de los recursos en el marco de la pandemia, viendo que mucha gente no ha podido salir a changuear, se le hacía complicado el día a día, también nos dio la posibilidad de pensar y animarnos a algo más, y pensar esta red y diseñarla a fines de trabajar no solamente en esta cuestión coyuntural, sino también, una vez superada la situación de la pandemia, ampliar el marco de la red para todo lo que es el trabajo desde el punto de vista cultural, trabajar con la cuestión de los valores y sin lugar a dudas también fortalecer estas acciones desde el punto de vista de la cuestión de género. Eso por un lado, que es algo que lo más interesante no fue algo que surgió solamente por el bloque oficialista, sino que esa ordenanza logró ser construida con todos los bloques que pertenecen al Consejo Deliberante, así que fue una ordenanza firmada por todos los concejales que bueno, a veces no es muy fácil, pero bueno, logramos el consenso necesario. Eso por un lado, como para comentarles también que estamos en ese sentido, hay una voluntad política por parte del municipio, del intendente, de quien les habla, de tratar de generar redes, porque sabemos que acá no hay salvadores, sino que hay personas que tienen ganas de trabajar con otras personas para poder salir adelante en todas estas situaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es algo que yo lo vengo pensando hace rato, y se los comparto a ustedes porque están en el tema, y seguramente a lo mejor a futuro se podría llegar a pensar. Yo a veces considero y pienso que en esta cuestión de la prevención, que para mí parece que es lo más importante, prevenir las situaciones de violencia de género, hay una fuerte mirada, un hincapié en la cuestión del empoderamiento de la mujer, cosa que considero que es 100% necesario, porque es la que tiene que animarse a dar el primer paso desde el punto de vista legal y técnico para que las herramientas y los instrumentos que tiene la justicia puedan actuar. Pero creo que también es necesario, y creo que esta ley va en ese sentido, nosotros, varones, necesitamos muchísimo de esta formación. Porque más allá de que uno quiera deconstruirse, yo soy profe de filosofía, digo, más que uno trate de pensarlo, de darle vuelta al asunto, y que tengamos acciones. Yo, gracias a Dios, estoy rodeado de mujeres, porque tengo hijas mujeres, así que estoy en contacto con la cuestión de género a flor de piel, y a mis hijas trato de educarlas en ese sentido, así que los planteos son importantes en casa. Digo, me parece que nosotros varones necesitamos muchísimo de esta formación. Yo, por ejemplo, recién veía el numeral 144 para los casos de violencia cuando la mujer necesita el auxilio.
Yo hasta me imagino, ¿no? Algún día que haya un numeral, no sé, 155, para seguir la lógica, o 133, para que en el caso de que el varón esté en alguna situación de ira creciente, tenga la posibilidad de llamar y recibir también una asistencia. Digo, porque hay muchas veces que a lo mejor la situación de violencia, como veíamos en el videito recién, llega en una escalada que viene de hace tiempo y que nunca en ese momento el varón tuvo la posibilidad de acceder a herramientas psicológicas o a herramientas que pueda brindar el Estado para hacer una introspección de lo que está sucediendo y poder modificar conductas. Entonces creo, sinceramente, que el camino elegido obviamente siempre es, en este caso, la cuestión de que hay mujeres que son víctimas y está bárbaro que comencemos ahí. Ahora me parece que de a poquito, para ir construyendo futuras generaciones menos violentas, también necesitamos hacer gran hincapié en la formación de nuestros jóvenes varones, ¿no? Obviamente que para eso está la ESI, que desgraciadamente acá en Córdoba, como bien lo dijeron al principio, es una provincia bastante conservadora, que cuesta bastante ingresar el concepto ESI en las escuelas. Tenemos un gran porcentaje, yo soy docente también, un gran porcentaje de escuelas confesionales que le meten traba a la cuestión de la ESI, pero sin lugar a dudas creo que el camino para solucionar esto es el educativo, es el formativo, y es dándole la posibilidad, y hasta en algún sentido, como lo hace la ley Micaela, la obligación a que los funcionarios y el resto de la ciudadanía tengan la posibilidad de acceder a este tipo de capacitaciones que son tan buenas y que en realidad uno se va de estas capacitaciones con muchas preguntas con respecto a, bueno, ¿qué hago en el día a día? ¿No? Desde las humoradas en algún grupo de WhatsApp a mis formas de comunicar decisiones o comunicar cuestiones o de consultar. Bueno, me parece que es interesante ir haciendo este caminito, ¿no? Por un lado, con el empoderamiento de la mujer, brindándole recursos a la persona que está en situación de dolor, o la situación de sufriendo de violencia, pero también por otro lado empezar a hacer el camino de la formación de las nuevas generaciones para que dentro de unos cuantos años, cuando uno tenga mucho menos pelo que ahora y mucha más canas, esto es menor, porque no va a haber una muerte cada, ¿estamos en cuánto? ¿36 horas? Hoy por hoy. 32 y 32. Una muerte cada 32 horas. Es una locura, ¿no? Mata más que el coronavirus y le hemos dado muchísimo menos bola que a este bicho que anda dando vuelta. Así que parece que es algo a lo cual nos tenemos que abocar todo, ¿no? Así que, bueno, les vuelvo a reiterar el agradecimiento y a disposición para lo que necesiten. Sí, sin duda, Lucas, esto que decías, ¿no? Obviamente que la agenda de género va generando nuevas demandas y el tener en cuenta nuevas problemáticas, no sé si nuevas problemáticas, sino problemáticas que siempre vamos como atrás de lo urgente y no sobre lo... ¿Se acopla, no? Sí, está acoplando. Se puso en modo caro por el tema de que se acoplaba. Ahí está. Se sigue escuchando. ¿Se escucha bien ahí? No. ¿Querés que siga? Dale. Sin duda esto es lo que nos hace que nos da pie y nos invita también a seguir en nuestra instancia de formación. Seguramente pueda invitarnos a una segunda instancia para seguir trabajando respecto con lo que es la escuela itinerante, la unidad central de género, para poder seguir trabajando y pronto quizás podamos armar una segunda instancia del trabajo de lo que son las nuevas masculinidades actualmente, y invitar a todos, y también en la UNC se está trabajando, seguramente Ana o Rita van a saber bien que se está trabajando, pero se está trabajando desde la Universidad Nacional, para trabajar esto, lo que son las nuevas masculinidades, y cómo también construir el proceso por ambas partes. Ahí un poco lo que decía Jara, refresco, hay dos cuestiones que las
queremos invitar. Se ha largado el curso de Córdoba donde pueden acceder a contenido más de desarrollo de género y violencia de género, que es muy interesante porque ahí se disparan otros temas y otras agendas también. Por otro lado, con esto que respecto a que decía Jazmín y lo que reflexionaba Lucas, es cierto, en la agenda de género se van abriendo no nuevas, como les decía cuando se me acoplaba, sino temas distintos a los que se le ha tenido que dar prioridad, que en una primera circunstancia, en una primera estrategia de contención, tuvo que ser darle visibilidad a la víctima o a las mujeres en situación de violencia. Y por otro lado, hay toda unas nuevas, no sé si también vuelvo a decir nuevas, pero sí hay nuevos enfoques vinculados a lo que es el trabajo en nuevas masculinidades. Inclusive en esto hay discusión si son nuevas masculinidades, si tenemos que generar nuevas masculinidades o tenemos que trabajar sobre las que tenemos. Por un lado, cuenten siempre con el servicio de la Universidad Nacional de Córdoba a través de las universidades populares, a través de la Unidad Central de Políticas de Género y a través de la participación de los chicos y las chicas de la Federación Universitaria de Córdoba, que se están desarrollando dispositivos al respecto, ¿sí? Y por otro lado, no dejemos de pensar que el género tiene que ver con cuestiones culturales y sociales más que individuales, ¿sí? Somos personas que nacemos y nos formamos con determinados mandatos sociales. Entonces, el pensar que el varón violento es porque tiene que reeducarse, tiene que ver con una postura más de tener cuidado en esto, porque no estamos hablando de trastornos mentales, ¿sí? Estamos hablando de personas que han sido formadas en un ámbito donde, todos hemos sido formados en un ámbito donde se le enseña al varón, o a quien desarrolle esa masculinidad, ¿sí? A ejercer control, disciplinamiento y dominio sobre esa otra identidad femenina. Entonces, en esto es importante pensarlo. Y también cuando hablaba Lucas, pensaba también, pucha, quizás todavía no contemos con las líneas de atención, o con estos teléfonos, el 137, el 133, donde los varones que se van dando cuenta y van tomando conciencia de que están a punto de la escalada de violencia, tenemos que poder pensar, como decía Lucas, en cuáles son nuestras posibilidades de prevención y de educación. Esto siempre hay que pensar en una política integral de mediano y largo plazo. Entonces, bueno, también está la invitación justamente para que como ciudadanía nos podamos centrar a pensar en las agendas de estos temas. Si hay una demanda concreta y quieren que sigamos trabajando sobre masculinidades, seguramente podemos generar alguna otra instancia de capacitación, de encuentro, si se da después presencialmente cuando pase el tema de la cuarentena y la pandemia, o lo haremos vía Zoom. Muchísimas gracias, han quedado mucho tiempo, las consultas han sido y el intercambio ha sido súper rico, súper productivo, súper difícil también, así que bueno, esto nos importa porque también nos sirve a nosotros de insumo para poder ir pensando también cómo se van dando en el nuevo. Así que bueno, nuevamente en nombre de todas las chicas y los chicos que forman parte de las escuelas itinerantes de género, les invitamos a que hagan el curso de formación en género y violencias en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba. Por supuesto, vía Marcos, vía Leopoldo, vía Lucas y vía toda la gente del municipio, nos encontramos abiertos y abiertas para volver a encontrarnos nuevamente. Y bueno, les quiero pedir un aplauso, aunque sea simbólico, porque las chicas se han formado mucho y han estado buscando mucho material y construyendo mucho este taller, así que también celebro el trabajo del colectivo de las chicas de la FUC, y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos los presentes, quienes se quedaron hasta el final, a todo el equipo de la Unidad Central, a todas las compañeras de la FUC por todo el trabajo enorme que vienen haciendo junto a Caro, Rita, Analía. Nos vemos la próxima, muchas gracias y seguramente tenemos espacio para otro encuentro más. Gracias Lucas, gracias Leopoldo, gracias Marco por toda la posibilidad y la gestión.